Vamos a recorrer juntos el proceso de modelización de sistemas físicos, comenzando por los movimientos traslacionales. Por la extensión del tema, he dividido el video en dos partes. En este primer video presentaremos la teoría de manera pormenorizada. Sírvanse un café, que lo van a necesitar. ¿Se acuerdan de nuestro amigo, el deportista extremo que se subía a una tarima y atado de un elástico se tiraba al vacío practicando bungee jumping? Bueno, habíamos dicho en nuestras primeras clases que para lograr entender el funcionamiento del proceso físico, que en este caso es saltar de la tarima, íbamos a seguir una secuencia de trabajo, una serie de pasos, donde el primero de esos pasos era el análisis del funcionamiento del proceso, entender cómo trabajaba. De ahí pasamos a la modelización matemática, es decir, tener las ecuaciones físicas que describían ese proceso. Luego, a partir de allí, a un diagrama de bloques que me iba a permitir, entre otras cosas, reducir los sistemas macro en cosas más pequeñas, micro, y a partir de eso tener la respuesta, el análisis de la respuesta temporal. Si la respuesta temporal coincidía con mis requerimientos, no hacía nada, y si tenía que cambiarla de alguna forma, ahí sí colocábamos un controlador o un compensador. En esta primera parte nosotros nos vamos a abocar a, por un lado, entender el funcionamiento del proceso, por otro lado, modelizarlo y a partir de allí llegar al diagrama de bloques que me va a permitir dos cosas. Por un lado, reubicar las variables de una manera sencilla y por otro lado, llegar a la función transferencia requerida. Sin demasiados rodeos, vamos a arrancar con el tema presentando a los protagonistas del mismo. Para eso, levantamos el telón y le damos la bienvenida al primero de ellos, que es la elasticidad o elastancia, que no es otra cosa que un resorte, fíjense, en un extremo agarrado a la pared y en el otro estoy aplicando una fuerza. En la medida que yo aplico esa fuerza, el resorte puede expandirse o contraerse. Y eso que me va a generar una fuerza que se va a oponer a aquella que la genera. El gráfico que representa el efecto de la elasticidad o elastancia en un movimiento traslacional es el que vemos en la imagen. Lo representamos con la letra K. Habíamos dicho que generamos una fuerza y esa fuerza que nosotros aplicamos se va a oponer a la propia del resorte, que va a tirar en sentido contrario al de equilibrio, y obviamente cuando yo aplique esa fuerza voy a desplazar uno o los dos extremos del resorte. Ya vamos a ver, llegado el caso, una determinada distancia x de s. F de s, x de s van a ser mis variables y en este caso K será mi constante. Como la fuerza que genera y la fuerza E de elasticidad que se contrapone a la misma tienen que ser iguales para estar en equilibrio, por ley de Hooke, que se escribe Hooke, que se escribe H-O-O-K-E, decimos que la fuerza va a ser igual a la constante K multiplicado por la distancia. Es decir, fíjense, cuanto más contraiga o expanda el resorte, mayor será la fuerza que se me va a oponer. Obviamente, mayor será la fuerza que voy a tener que hacer. Mi segundo protagonista es el rozamiento o la fricción. Y acá hay que prestar atención. Nosotros habíamos hablado, cuando ejemplificamos con el hombre que hacía bungee jumping, que el rozamiento era el aire, ¿sí? Y lo es, de hecho. Pero también fíjense que si ese aire está contenido o ese líquido está contenido, obviamente el movimiento de, en este caso, de una persona o de una cosa sobre ese líquido o aire contenido
va a empezar a reducirse en la medida que yo me voy acercando. ¿Por qué? Porque justamente el aire o el líquido se irá comprimiendo. Básicamente, el efecto que se genera es el efecto de un inflador, ¿sí? En la medida que voy llegando hasta el extremo del inflador, fíjense que el movimiento del pistón es cada vez más lento. ¿Y de qué va a depender que sea más lento, más rápido? Fíjense, piénsenlo un poco, cuando yo estoy inflando, si alguna vez les tocó inflar una pelota o algo, cuanto más fuerza yo hago, si no lo hago con una velocidad constante, sino que quiero acelerarlo, si quiero darle mayor velocidad, se me va a oponer más la fuerza en contra a la que yo estoy ejerciendo. Por eso vamos a representar al rozamiento, la fricción, como una suerte de capacitor, pero no lo es. Por favor, tengan esto en cuenta, ya tocaremos este tema nuevamente. La letra que lo representa es la letra B. Obviamente decíamos que tenemos una fuerza y otra fuerza contrapuesta, que en este caso es la FR, o la llamamos FR, F de fuerza de rozamiento o de fricción, y se va a generar un movimiento, se va a mover una cierta distancia x de s. En este caso, nuevamente, f y x son mis variables y b será mi constante. Tenemos la ecuación de equilibrio, la f tiene que ser igual a la f de r, y ahí llegamos a esto que decíamos antes. Fíjense, ¿a qué va a ser igual la fuerza que yo voy a tener que hacer para llevar el pistón hacia adelante? Va a ser igual a esa constante b multiplicado por ¿qué? Por la derivada de la posición, es decir, multiplicado por la velocidad. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la fuerza contrapuesta va a estar íntimamente relacionado o relacionada con la velocidad. En el caso de la elasticidad estaba relacionada con la posición, en el caso del rozamiento con la velocidad. Y en bloques obviamente lo representamos como figura aquí a la derecha. Y por último, el último de nuestros protagonistas será la inercia. No sé si alguna vez les tocó tener que mover un objeto muy pesado. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes tratan de mover un objeto muy pesado? Les cuesta al principio, ¿sí? Les cuesta romper ¿qué cosa? La inercia que tiene ese objeto, para luego sí desplazarnos normalmente una vez que ya lo empezamos a mover. ¿Qué pasa si ese objeto es más grande? Bueno, obviamente la inercia será mayor, mayor será la fuerza que vamos a tener que hacer, y el movimiento que va a terminar haciendo ese objeto, en la medida que lo movemos, será más lento, va a estar conforme a la fuerza que nosotros hagamos. Lo que tenemos que tener en cuenta es justamente que cuanto mayor sea la masa de ese objeto, mayor será la inercia a vencer. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la aceleración, ¿sí? Si yo quiero acelerar, ¿sí? Quiero ir mucho más rápido, quiero mover mucho más rápido un objeto que ya había empezado a mover, seguramente la fuerza que voy a tener que hacer es mayor a si hago un movimiento un poco más constante. La representación gráfica es un rectángulo o un cuadrado. La letra que lo representa es la letra M de masa. Obviamente vamos a tener una fuerza F que tira para un lado y una que se le contrapone, en este caso va a ser la FI, la F de inercia, y se va a mover una distancia XS. F, X nuevamente son mis variables, M en este caso será mi constante. Como ambas fuerzas tienen que ser iguales, deducimos que la fuerza que yo aplique va a ser igual a la FI a la que se le contrapone, que en este caso va a ser igual a m, la constante m, multiplicado por la aceleración. Es decir, s al cuadrado de x de s por x de s, que es lo mismo que la aceleración. Y el gráfico que representaría los bloques de esto es este que vemos a continuación. X de s por s al cuadrado por m. Todo eso obviamente va a ser la fuerza. Tanto la elasticidad como el rozamiento como la inercia son los protagonistas fundamentales de esta parte de la teoría de modelización que tiene que ver con la traslación. ¿Se acuerdan del nieto que hacía bungee jumping?
Espero que sí, porque si no, tienen que ir a ver un neurólogo. Lo mencionamos hace 2 diapositivas, ¿eh? Y lo venimos usando bastante. Pobre tipo, ya en cualquier momento me va a pedir medio aguinaldo y vacaciones. Bueno, la cuestión es que ahora nos toca modelizar. Es decir, vamos a transformar ese proceso físico que nosotros estamos presenciando en un diagrama con las constantes y las variables vistas en la diapositiva anterior. Fíjense, ¿qué podemos ver de este gráfico? Podemos ver que este hombre se tira de una tarima y esa tarima va a ser nuestra referencia. Nosotros vamos a medir, en este caso, referenciado a la tarima, cuánto se aleja o se acerca de la misma, ¿sí? Él va a tener una determinada masa, una determinada inercia m, y como habíamos visto, está agarrado de los pies por un elástico y al mismo tiempo se aplica sobre él un rozamiento, el rozamiento del aire. Así que vamos a poner entre la masa, que es su cuerpo, y la tarima, nuestra referencia, este elemento K y este elemento B. Como decíamos, va a haber una fuerza, en este caso es la fuerza de gravedad porque él no se empuja, sino que salta o se deja caer, y obviamente del punto donde estaba va a haber un determinado desplazamiento XS. Un determinado desplazamiento XS en referencia a qué. Y esta es una parte muy importante, ¿sí? Nosotros en todo caso vamos a tener que ver si algo se desplaza y si se desplaza en función del punto que elegimos como referencia o de algún otro punto. Ahora lo menciono un poco en el aire, pero más adelante en los ejemplos que daremos lo veremos en más o con más grado de detalle. Pero sí es importante que ustedes entiendan que siempre el desplazamiento es en función de una referencia que vamos a tomar. Ahora, si nosotros graficamos bien esto, y yo les puedo llegar a decir que es el 60-70% de la complejidad de la modelización, el poder hacer el diagrama esquemático que representa en este caso al hombre saltando en la parte más, por llamarlo de alguna manera, compleja, podemos llevar esto a otro gráfico que vamos a ir armando arriba. Fíjense, esa línea de puntos que yo decía que iba a ser la que me iba a dar la posición, ¿sí? XDS, ahora la voy a poner arriba, por simplicidad. Y abajo voy a poner la tierra, ¿sí? No cambié nada, solamente lo invertí. Entre una y la otra voy a poner mi rozamiento B, voy a poner mi constante de elasticidad K y obviamente voy a poner mi masa M, que va a ser la inercia de esta persona. Por la ecuación del movimiento vista, ¿se acuerdan? La ley de Newton y demás, sabíamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración más B por la velocidad más K por X. Donde, por lo que vimos en la diapositiva anterior, cada una de estas fuerzas son antagónicas a la que la genera, ¿sí? La fuerza de la inercia, la fuerza del rozamiento, la fuerza del elástico. Si nosotros agrupamos todas, vamos a llegar a esta ecuación que vemos acá. Y ahora vamos a recordar cosas de análisis matemático 2. Ustedes se acuerdan que el laplaciano de x de t era x de s, ¿sí? Por otro lado, sabemos que el laplaciano de la derivada de x, habíamos dicho, es s por x de s, que también se puede representar como x puntito de s, ¿sí? El punto arriba, como si fuese un sombrerito. Acuérdense porque lo vamos a usar mucho. Y obviamente el laplaciano de la derivada segunda de la función es s cuadrado por x de s igual a x con los dos puntitos de s. Es decir, que esto que yo acabo de representar acá arriba como f de s igual a x de s por una sumatoria, lo puedo ahora expresar, fíjense, al s cuadrado por m, ahora es sm, el sb ahora es b, y acá lo dividí por s. Y ustedes se deben estar pensando, ¿pero a dónde querés llegar con esto? Bueno, yo quiero llegar a que ustedes vean cómo llegamos a una comparación con los circuitos eléctricos. ¿Por qué? Este es un circuito eléctrico RLC, donde yo voy a tener
inyectada una corriente y obviamente voy a tener en cada uno de los bordes, una tensión BDS. La representación de la corriente, o sea, la corriente va a ser igual a la tensión por la sumatoria de las admitancias que acabo de poner acá. Esto es algo que hemos visto hasta el hartazgo en teoría de circuitos 1, teoría de circuitos 2. Esta es la parte que me interesa. Si ustedes comparan la función esta que acabo de expresar acá con la función que figura arriba, son muy similares. De hecho, fíjense, yo puedo cambiar en el gráfico esa tierra representada por la tierra como habíamos visto en electricidad, en electrónica, ¿sí? Obviamente puedo cerrar el circuito, puedo decir que estoy inyectando en lugar de una corriente IDS una fuerza FDS y puedo decir que voy a tener una determinada velocidad X puntito de S. Entonces, si comparamos las dos, fíjense, la fuerza sería equivalente a la corriente en un circuito eléctrico. La velocidad sería equivalente a la tensión en un circuito eléctrico. Y luego voy a tener M sería equivalente a C, ¿sí? a la admitancia. B a 1 sobre R y K a 1 sobre L. ¿Qué estoy logrando con esto? Estoy logrando hacer un equivalente eléctrico de un modelo de traslación en este caso, ¿sí? Donde las variables y las constantes van a ser equivalentes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué me sirve hacer un circuito eléctrico de un proceso mecánico? Bueno, porque nosotros hemos estudiado muchas teorías de la teoría de circuitos que a partir de ahora y entendiendo esto que acabo de expresar acá, podríamos aplicar. La próxima diapositiva va a hablar justamente sobre la aplicación en particular de una de esas teorías. Pero antes de pasar a la próxima, no quiero dejar de hacer este comentario que es muy importante. Más allá de que los bloques, por ejemplo, de la resistencia y del resorte se dibujen de manera similar, o por ejemplo el del capacitor con el del rozamiento, no hay que confundirlos. No hay que pensar que uno es equivalente al otro solamente porque el dibujo que lo representa es el mismo, ¿sí? Lo que tenemos que pensar, por ejemplo, es si en el caso del resorte almacena energía. ¿Sí? El resorte almacena energía, el resorte K va a almacenar energía como la almacena, por ejemplo, una bobina. O la masa, también, cuando yo empujo un cuerpo, ¿sí? y lo suelto, ese cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a seguir en movimiento. ¿Por qué? Porque tiene una energía almacenada. Por eso decimos también que esa masa va a ser equiparable con el capacitor. Bien, vimos que un proceso físico de traslación puede transformarse en un análogo eléctrico, en un circuito equivalente eléctrico. Y habíamos dicho, ¿para qué hacíamos esto? Bueno, para poder aplicar las reglas conocidas de manera que podamos resolver esos circuitos y obtener las ecuaciones que den lugar al diagrama de bloques. Y para eso, para mostrar un poco cómo es y cuáles serían o sería la ley que nosotros aplicamos, tenemos este ejemplo de un circuito con resistencias, capacitor y bobina al cual se le inyecta una determinada corriente. Y nosotros para resolver este tipo de circuitos habíamos visto, allá por teoría de circuitos, las leyes de Kirchhoff. Habían básicamente dos que usábamos todo el tiempo, corrientes en las mallas, a mi criterio la más sencilla, y tensiones en los nodos. Bueno, adivinen qué, la más sencilla no la vamos a utilizar. La que vamos a utilizar es la de tensiones en los nodos. Y probablemente ustedes a esta altura del partido no recuerden qué decía la ley de tensiones en los nodos. Bueno, vamos a ver qué decía. Decía algo así como que
La suma de las corrientes que ingresan al nodo menos la suma de las corrientes salientes del mismo será igual a la tensión en ese nodo multiplicado por la sumatoria de las admitancias que convergen al mismo menos la tensión de los nodos adyacentes multiplicado por la sumatoria de las admitancias que comparten. ¡Boom! ¿Les explotó el cerebro? Bueno, es bastante más sencillo de lo que parece. Y para eso vamos a ejemplificarlo, ¿sí? Supongamos, en este circuito que tenemos a la izquierda, hay básicamente 3 nodos, ¿sí? Cada uno de esos nodos va a tener una determinada tensión. Así es como tengo V1, tengo V2 y tengo V3. Lo bueno de la ley de Kirchhoff, tensiones en los nodos, es que voy a saber que voy a tener tantas ecuaciones como nodos tenga mi circuito. Entonces, en este caso, voy a tener 3 ecuaciones. La primera de las ecuaciones, siguiendo esta reglita que está escrita a la derecha del circuito, dice la suma de las corrientes que ingresan al nodo. ¿Cuántas corrientes ingresantes al nodo tengo? Bueno, en este caso tengo una. Si me paro en el primer nodo, en B1, tengo una sola corriente ingresante, menos la suma de las corrientes que salen. No tengo ninguna corriente saliente, tendría que tener un símbolo parecido al este, pero con sentido contrario. Bien, y después dice, va a ser igual a la tensión en ese nodo, en este caso B1, multiplicado por la suma de las admitancias que convergen. Fíjense, las que convergen son L1, R2 y C2. ¿Sí? Menos la tensión en los nodos adyacentes, tengo 2 nodos adyacentes. Uno es B2, que comparte R2, y el otro es B3, que comparten C2. Entonces lo escribo acá abajo, menos B2 por 1 sobre R2, menos B3 por SC2. Recuerden, admitancias. De la misma forma me paro sobre el nodo 2 y hago lo propio. ¿Sí? La sumatoria de las corrientes entrantes menos las salientes, que va a ser 0, tiene que ser igual a la sumatoria de las admitancias que convergen al nodo multiplicado por esa tensión B2 menos las que comparten con las tensiones adyacentes con las multiplicado por las admitancias que comparten. Y eso es lo que voy a volcar en la segunda fórmula y obviamente en la tercera, del tercer nodo, es básicamente lo mismo. Fíjense, en este caso tampoco hay corrientes entrantes, tampoco hay corrientes salientes al nodo. Lo que sí voy a tener son las admitancias que convergen. Fíjense que para B3 voy a tener L2, R1 y C2 y después le voy a restar las de los nodos adyacentes. Una cosa que es interesante mostrar o remarcar es que siempre vamos a intentar mantener el orden, ¿sí? Si empezamos con el nodo 1, vamos a tratar de mantener ese mismo nodo 1 debajo, de manera que va a ser quizás un poco más sencillo para nosotros trabajar. Bien, ahora ya sabemos aplicar nuevamente la ley de Kirchhoff, tensiones en los nodos. Vamos a un ejemplo concreto de la aplicación de este método para sistemas de traslación. Y bueno, vayamos a los bifes entonces. Habíamos visto que el modelo equivalente eléctrico de la persona que realizaba bungee jumping es este que vemos acá. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es ubicar el o los nodos. En este caso hay un solo nodo, que es donde yo tengo mi equivalente de tensión, que era, ¿qué cosa? La velocidad, el x punto ds. Así que yo lo individualicé ahí, lo podría haber tomado sobre K o sobre M, cualquiera de esos puntos es el mismo, es común a todos y es mi único nodo. Si es mi único nodo, ¿cuántas ecuaciones voy a tener? Y voy a tener una única ecuación. Ahora bien, en función de lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, tenemos la sumatoria de las corrientes entrantes al nodo. En nuestro caso, como la fuerza es el equivalente a la corriente, será la sumatoria de las fuerzas entrantes al nodo. En este caso hay una sola, F de S, menos la saliente.
en este caso es 0 porque no tengo la representación de ninguna saliente, va a ser igual a ¿qué? A la tensión en ese nodo. En este caso, como es un modelo mecánico, el equivalente a la tensión es la velocidad, multiplicado por ¿qué? Por la sumatoria de las admitancias que convergen a ese nodo. ¿Sí? Llegué a la misma expresión, pero de una forma un tanto más sencilla. De la otra manera yo ya sabía cuál era la solución, era la segunda ley de Newton, pero ¿qué pasa con procesos físicos más complicados? Espero que vayan entendiendo hacia dónde apunto. Ahora, que yo ponga el punto, el X punto de eso, de ese, perdón, es solamente como una referencia para que ustedes tengan en cuenta los equivalentes. De ahora en más es mucho más sencillo evitar ese punto. Directamente, ¿qué va a pasar? Ese punto baja como S y a su vez esa S yo la traslado a los componentes. A partir de ahora y en adelante, nosotros directamente, cuando apliquemos el método de las tensiones en los nodos de Kirchhoff, en lugar de poner la velocidad, ya sea así o así, lo vamos a trabajar como si fuese la posición, pero es por un tema de simplicidad, porque a la larga el resultado termina siendo el mismo. Y acuérdense que mis variables, en este caso f de s y x de s, no van a estar acompañadas de una s. Siempre la s va a estar metida adentro de los bloques, adentro de las constantes. Vamos a ver un ejemplo muy práctico de la modelización de sistemas en el próximo video.